Tres hombres escribirán la historia argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Urquiza, Mitre y Sarmiento. Aliados y enemigos van a sucederse en la cúspide del poder, alternando amores y odios, pactos y traiciones. ¡Canalla, traidor de mierda! Juntos derrotaron a Rosas aquella agitada madrugada de Caseros, ¿se acuerdan? Pero no tardarían en enfrentarse. Urquiza toma el poder de la Confederación e impulsa una constitución de tipo federal. Mitre y Sarmiento van a oponerse desde Buenos Aires a aquel proyecto, con tanta intransigencia que terminarán por fracturar la Argentina. Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura, dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. ¿A usted le parece que Buenos Aires tenga solamente 2 diputados y que encima uno de ellos sea del carril, un provinciano? Usted es un loco, un borracho. Después de la batalla de Cepeda y Pavón, será Mitre el que gobierne el país. Fundará el Estado argentino, eliminará a los últimos caudillos y enfrentará al Paraguay en una guerra oscura e impiedosa. Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Todo con el apoyo de Sarmiento y el silencio cómplice de Urquiza. Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna, transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. Luego será el turno de la presidencia de Sarmiento. Para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie. Mitre será entonces su enemigo y hasta terminará encarcelado. ¿Mitre preso? ¿Qué es el que ocurre en los trenes? No, Mario, es por la revolución fallida. Llame. ¿Se sabe cuánto tiempo más voy a estar acá? Urquiza será un sorpresivo amigo al que un abrazo inesperado le costará la vida. Está descargada. Van a matar a un hombre que está desarmado, carajo. Tres hombres escribieron la historia de estas últimas décadas, con sus aciertos y errores, con su lucidez y sus desmesuras. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. El próximo presidente será el tucumano Nicolás Avellaneda. ¿Lo recuerdan? Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed. Logrará imponer violentamente su ley de federalización y dará el primer paso de un proceso que definirá para siempre el rostro de la Argentina y de cada uno de nosotros: la inmigración. Si conoce algún trabajo, se lo voy a agradecer. ¿Y a mí qué me mira? Y ya escuchó, necesita trabajo el muchacho. Sin embargo, quedará en la historia por hechos menos amables. Junto a su ministro Julio Argentino Roca, llevará adelante lo que algunos insisten en llamar la conquista del desierto. Un episodio capaz de ensombrecer cualquier relato. Esta historia continúa. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en la frase conquista del desierto? No, la verdad que no. ¿Qué significa conquistar un desierto? Y no sé, pero nosotros conquistamos uno. Claro, pero ¿qué es un desierto? Y un desierto es esto, un lugar despoblado, sin nada. Un desierto. ¿Y entonces? Claro, cuanto mucho ocupamos un desierto. Lo que quiere decir que para la clase dirigente de la época los indígenas no eran ni siquiera seres vivos. Mucho menos habitantes y muchísimo menos ciudadanos argentinos, ¿no? Claro, lo que pasa es que los aborígenes argentinos se tomaban como que no tenían una cultura, una sociedad previa a la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, había en territorio argentino 18 culturas originarias. Algunas, como los comechingones, hacía 8.000 años que pisaban esta tierra. Había para elegir un increíble abanico de vidas y costumbres que poco tenían que ver entre sí, salvo su desgracia futura. Los que comían los piñones de las araucarias, como los pehuenches, o carne humana, especialmente de sus prisioneros de guerra, como los chiriguanos.
nómades como los charrúas o sedentarios como los anavirones, trabajadores del metal como los amahuacas o tomadores de alucinógenos para conectarse con lo sagrado como los atacames. 400.000 indígenas que hacia 1810 habían sido reducidos a 250.000, menos del 40% de la población. El gobierno revolucionario tuvo una política de integración con el indio, pero todo cambiaría a partir de 1820. El Estado argentino comenzaría una campaña sistemática de aniquilamiento que llevaría casi 80 años. Para los tiempos del primer censo nacional, ordenado por Sarmiento en 1869, los indígenas ya eran unos 200.000, solo el 10% de la población, y todavía lo peor, no llegaba. Para cuando termine la llamada campaña del desierto, los indígenas serán el 4% de los habitantes de la Argentina. A esto es lo que algunos llaman civilización. Felipe, ¿y cómo comenzó toda esa locura de la conquista del desierto? Y bueno, cuando empezaron a morir los fraguadores revolucionarios de 1810, ¿no? Por aquellos años se hablaba de igualdad, de reivindicar los derechos usurpados durante tanto tiempo. Inclusive un párrafo del himno, aprobado por la Asamblea del 13, reivindica a los pueblos originarios. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor. Los que ven renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Me parece que de esa estrofa no quedaron ni los huesos, ¿no? Sí, desgraciadamente, ¿no? Hacia el siglo XIX la toldería es la unidad económica, social y política de los pueblos indígenas. El grupo dominante era el de los guerreros. Los ancianos, mujeres y niños ocupaban un lugar inferior. ¿Había blancos? Podía haber alguna mujer blanca si era secuestrada por los malones. La llamaban huinca. En las tolderías se las trataba como esclavas domésticas. ¿Y cómo eran los malones? Eran toda una experiencia. Los malones eran ataques rápidos, sorpresivos y violentos en las fronteras interiores. Aglutinaban a distintas tribus y aunque siempre se dijo que su objetivo era robar ganado y otros bienes, también podían tener un propósito defensivo. Todo empezó a cambiar con la aparición del saladero. La burguesía criolla empezó a necesitar sal y pasturas para el ganado, ¿no es cierto? Claro, entonces se le hizo la noche a los indios que tenían todo el lugar. Y sí, claramente. ¿Te acordás que en 1826, durante la presidencia de Rivadavia, la tierra pública queda hipotecada en garantía del empréstito? Sí, claro. Que se dicta una ley de enfiteusis, que quiere decir algo así como alquiler, ¿no es cierto? Por el cual se ponían arriendo pequeñas porciones de tierra. Así que... Y así que 538 propietarios se hicieron dueños de 9 millones de hectáreas, ¿no? Sí, y me imagino que esa ley no contemplaba a los nativos del lugar. Sí los contemplaba. Contemplaba que había que controlarlos para que no reclamaran las tierras que les habían robado. Por eso contrataron un mercenario prusiano, un tal Federico Rauch. Después de muchas matanzas de indios, en el combate de las Vizcacheras, su ejército es derrotado por el cacique Ranquel Argüelito, quien lo pasa de huello. Pero al morir Rauch, los 30.000 kilómetros cuadrados de pampas que poseía Buenos Aires se habían transformado en más de 100.000. Y después que el cacique Arbolito lo liquida a Rauch, ¿qué pasó? Bueno, las hostilidades van en aumento y entre 1833 y 1834 se emprende una campaña al desierto financiada por los estancieros bonaerenses, muy preocupados por proteger sus tierras de la amenaza que representaban los legítimos dueños. El saldo de las incursiones rosistas dejaría bastante conformes a sus amigos hacendados. Calfucurá era el líder legendario de los pueblos de la Patagonia. En 1835 somete a todas las parcialidades del sur y es proclamado cacique general de las Pampas. Fue un hombre dotado de una gran inteligencia y una notable capacidad de organización. Tanto es así que en 1855 funda la Gran Confederación de las Salinas Grandes, en la que confluyen pampas, ranqueles y araucanos, y mantiene una fluida correspondencia con las autoridades nacionales. Con el paso de los años, el gobierno nacional hizo avanzar la frontera con el indio a medida que despojaba al habitante originario de sus tierras. En 1867, Mitre incursiona en el tema con una ley que ratificaba la ocupación del Río Negro y el desalojo de los indios de la zona. Aunque Calfucurá logra varias victorias, también durante el gobierno de Sarmiento. Pero el que toma la decisión de ocupar definitivamente el territorio en cuestión es Avellaneda, y lleva a cabo su plan de la mano de Alsina, su ministro de guerra, quien construye su famosa zanja. Esta zanja evitaba que los nativos, al huir, se llevaran el ganado. Se iban los indios, quedaban las vacas. Este plan le permite al Estado anexarse 56.000 kilómetros cuadrados más de tierras, extender la red telegráfica, fundar 5 pueblos y abrir caminos. Calfucurá fue derrotado en 1872 y morirá al año siguiente con casi 100 años de edad.
Para nuestros pueblos originarios, ese fue el principio del fin. Fue necesario hacerle comprender a Alsina y al presidente que no es esperando cazar a las hormigas una por una cuando salen de la cueva como se acaba con ellas. Hay que destruir el hormiguero. Me formar a la gente, Olivera. ¡Soldado, formar! Alsina muere el 29 de diciembre de 1877 sin concluir con su plan. Pero cuando Roca lo reemplaza en la cartera de guerra, viene con nuevas ideas y se va a hacer cargo de uno de los más grandes negocios de nuestra historia. Y de los más sucios. Descanso. El plan de acción es así. Estamos acá. En 4 horas de marcha hacia el sur vamos a llegar a la ribera del Río Negro, frente a la isla de Choel. Por lo que puedo asegurarles que mañana, 25 de mayo de 1879, vamos a poder comunicarle al presidente Avellaneda que el Día de la Patria también fue celebrado en territorio conquistado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la campaña del desierto en Argentina y la conquista del oeste en los Estados Unidos? No, ni idea. Los norteamericanos que le quitan la tierra a los indios eran familias pobres, que pasaron hambre, que habían sido desplazadas de las ciudades, que se sentaban donde podían, ¿no? Ellos conquistaban las tierras y en todo caso recorrían el ejército. Ah, entiendo, claro. En cambio acá en la Argentina la iniciativa era del gobierno, pero la ejecutaba el ejército. Era como un plan oficial. Sí, era un plan oficial cuyo principal móvil era el dinero, ¿no? Ah. Es decir, la campaña fue financiada por lo que se iban a quedar con las tierras. ¿Cómo es eso? Bueno, que el gobierno, adelantándose a los oscuros negocios del futuro, vendía la tierra antes de que fuera ocupada. Por aquel entonces el valor de la legua era de unos 3.000 pesos más o menos. El gobierno la vendía a 400 y te garantizaba una renta anual del 6%. ¿Te gusta el negocio? Sí, me imagino habrán vendido tierra a lo loco. Mucha tierra para pocos propietarios. Y también me imagino que se la habrán vendido a los mismos propietarios de siempre. Totalmente. Unos 10 millones de hectáreas para 391 propietarios, por supuesto, los mismos de siempre. El gobierno nacional ha vendido 1000 leguas de las tierras que van a conquistarse al señor Martínez de Hoz. Sí. ¿Qué les parece? Papá va a estar encantado. Sin lugar a duda, doctor. El señor Luro ha solicitado los territorios por encima del río Colorado. ¿Ah, sí? Excelente. Por lo tanto, tenemos hasta el momento, recapitulando, señor Martínez de Hoz y compañía, 2.500.000 hectáreas. Sí, señor. Señor Belisario Huello y compañía, 250.000 hectáreas. Por ahora. Bueno, por algo se empieza. Claro, siempre se empieza por algo. Lo cual en tierras pedidas nos da hasta el momento un total de 3.250.000 hectáreas. ¡Felicitaciones! Como se ve, la cesión del valor de la tierra es una imposición del patriotismo. Y ella no importa sacrificio alguno para la provincia. Amén. Salud, señores. Salud. No entiendo, ¿qué hace un mapuche tan lejos de sus tolderías? No es un mapuche, Mario, es un soldado de Roca. ¿Vos te pensás que los hijos de los terratenientes que se habían quedado con todo esto iban a venir acá a poner el cuerpo? De ninguna manera, la carne de cañón la ponían los pobres en la ciudad de la campaña, que no podían demostrar propiedad o trabajo fijo, eran obligados a venir acá sin las menores condiciones de vida, ¿no? Para que eso es peligroso, ¿eh? ¿Sí que es un arma de destrucción masiva? Y para la época algo así, ¿no? Es un Remington traído de los Estados Unidos. Con eso terminaron los pueblos originarios. No tocó nunca más un arma. Parece una sabia decisión. Está muy bien, ¿eh? Antes de la llegada del Remington, los indios solían tener ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, porque el humo de las viejas bayonetas indicaba desde dónde venía el tiro. De ahí viene el término irse al humo. Pero el Remington era un rifle a repetición que permitía hacer 6 disparos sin necesidad de recargar el arma. Ya está todo vendido, ya tienen las armas, ahora solo queda limpiar el terreno para ocuparlo. Exacto, había que terminar el trabajo de los conquistadores españoles. Soldados, mañana ustedes y yo habremos dado el primer paso a terminar con la conquista hasta el extremo sur del territorio. Los felicito. Con un ejército de 6.000 hombres, el general Roca marchaba contra unos 20.000 nativos armados. Y así cerraba un negocio redondito. El plan de Roca se realizaría en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías del actual Bariloche.
La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Las columnas de General Roca y el coronel Uriburu llegan desde la cordillera hasta Choel Choel. Las otras dos columnas, al mando de los coroneles Levalle y Racedo, avanzan por la Pampa Central y llegan al Río Negro. Desde el agua, el buque de la Armada, el Triunfo, apoya las acciones. Para el 11 de junio de 1879, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, todo había terminado. Roca vuelve a Buenos Aires para el lanzamiento de su candidatura a presidente, habiendo dejado un saldo de 2.000 nativos muertos y 14.000 reducidos a la servidumbre. Después de esta matanza, ¿qué hicieron con los indios? Fueron llevados caminando 1.400 kilómetros hasta los puertos de Carmen del Patagones y de Bahía Blanca, y de ahí en barco a Buenos Aires, donde hombres, mujeres y niños fueron obligados a desfilar encadenados. Está bien, pero a toda esta gente, ¿dónde metían todos estos prisioneros? Casi 14.000 personas. Y se montó un campo de concentración en la isla Martín García. Otra bonita tradición que comenzaba. Sí, claro. Y de ahí al Hotel de Inmigrantes, en Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Les agarró la culpa y lo querían poner en igual situación que los inmigrantes? No, nada de culpa. ¿Y esto? Con estos tipos la culpa siempre pierde por goleada, ¿no? Entrega de indios. Los miércoles y viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a la familia de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Pasen, por favor. Adelante. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Sociedad de Beneficencia. Esta es la única de nuestras instituciones que ha conservado su abolengo patricio. Es una isla donde se conserva lo mejor de nuestra tradición. Acérquense. ¿Cómo te llamas? No te entiende, habla otra lengua. Sí que me va a entender. Cuando quieren, entienden. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? San Miguel. Antú. Quiero este. ¿Por acá? Durante casi 5 años, los indígenas sobrevivientes siguieron dando pelea en la frontera, al mando del cacique Sayhueque, de Follel e Inacayal. Recién en 1884, Inacayal y Follel son derrotados y Sayhueque, sin más apoyo que el de algunos sobrevivientes, decide entregarse. Luego de algunos meses de cautiverio, son rescatados por el perito Moreno y enviados al Museo de la Plata para ser exhibidos y estudiados como piezas vivas. Algunos, como Inacayal, no pudieron soportar tanta humillación. Era el 24 de septiembre de 1888. El último guerrero había decidido dejar un mundo que ahora era de los blancos. Amo tu ikupalme, fachantan tu wenu, welkaruf, meli wachmapu, mulei, lampian wenu, lampian puyi, ya, Konnichiwa!
Los conquistadores no se iban a conformar con eliminar físicamente a los que ellos denominaban salvajes. Había que terminar con su cultura y su forma de ver el mundo, ¿no? ¿Por qué decís esto? Bueno, porque los sentences originales se habían bautizado con nombres poéticos a lugares geográficos. Esta maravilla de la naturaleza, que en idioma original se llamaba Jame, que quiere decir descanso del horizonte. Ahora se llama Monseñor Fagnano. ¿Quién era Fagnano? Un cura. Un cura. De una misión evangelizadora de acá de Río Grande, Tierra del Fuego, que cuando se enteró que Roca había terminado la conquista, dijo: por fin los indios van a tener trabajo y religión. Dios mío. Finalizada la mal llamada conquista del desierto, más de 40 millones de hectáreas van a parar a las manos de 1.843 terratenientes. 4,5 millones de hectáreas son otorgadas a los altos oficiales de la campaña. Y para los pobres soldados que se jugaron la vida, no hubo nada, por supuesto. Hemos sellado con sangre y hemos fundido con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina, que se está formando a costa de la sangre y el sudor de esta generación y de generaciones futuras. Señores, salud. Una ley especial del Congreso premia a Roca con 15.000 hectáreas más. A los nativos que quedan les tocan 120 kilómetros de tierras en zonas aisladas y estériles. Vení, te tengo que hablar de la presidencia de Roca. ¿Qué? Está ocupada nuestra mesa. Vamos a la otra, Felipe. Bueno, está bien. Pero lo único que yo sé de ese muchacho es que fue militar. Bueno, es que fue militar toda su vida, ¿no? Nació en Tucumán, él nació en una familia militar. De joven tuvo que interrumpir sus estudios para luchar con la Confederación contra Buenos Aires y bueno, después no paró nunca, ¿no? Peleó en Cepeda, en Pavón, en la Guerra del Paraguay. Participó en campañas contra los últimos caudillos y, como ya sabés, aplastó la sublevación de Tejedor y libró la campaña del desierto. Todo bien, pero ¿cuándo asume como presidente? Y en octubre de 1880. Y escuchá lo que dijo en su discurso de Asunción. Al tomar a mi cargo la administración del país, dos preocupaciones principalmente me dominan sobre todas las demás: el ejército y las vías de comunicación. Puedo así, sin jactancia y con verdad, deciros que la divisa de mi gobierno será paz y administración. Roca crea el registro civil, que se encargará de confeccionar la documentación sobre nacimientos y defunciones, tarea que hasta ese momento llevaba a cabo la Iglesia. La medida le va a reportar dos beneficios: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida por brindar ese servicio. Se convoca al Congreso Pedagógico, comandado por Sarmiento, que impulsa la Ley 1420. Esa la sé. Establece la educación primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Además crea distintos tipos de escuelas, reglamenta la actividad de docentes y alumnos, se mete en un terreno muy sensible para la Iglesia, ¿no? Que era la educación. Me imagino las oraciones de los cristianos para con Roca, ¿no? Totalmente. Esto desata una terrible polémica entre católicos y laicos que termina con la ruptura de relaciones con el Vaticano. Pero eso es papel pintado, hombre. El café que se ha tomado no era de verdad, entonces pague con billetes de verdad. Pero señor, ¿esto no le sirve a usted? No, a mí no me sirve. Esto es lo único que tengo. No, me tiene que pagar. Vas a cobrarse lo mismísimo Juárez Selma. No le vengo a cobrar a nadie. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Este hombre que me ha visto la cara, que me quiere pagar con billetes de colores. Pero usted está loco. ¿Pero cómo? No, señor. Estos billetes los autorizó Juárez Selman, señor. A ver. ¿Los autorizó el presidente Juárez Selman? Sí, señor. Pero... Pero qué belleza, qué colorido. Pero si serás irrespetuoso, ¿cómo no vas a aceptar billetes autorizados por el presidente Juárez Selman? Retírate de aquí, por favor. Señor, discúlpelo. Es un inmigrante. Entiéndalo. Está bien, pero que no se vuelva a repetir, por favor. Le aseguro que no. Permiso. Vuelva cuando quiera, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada, que este hombre que me ha querido pagar el café con esto, mire. ¿Qué hago yo con esto? Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Provincial de Catamarca. Pero esto es peor que los patacones Serie B. ¿Qué es esto, Felipe? Después te explico. Durante la presidencia de Roca se consolida el partido que va a tener más éxito en los próximos años. El PAN. ¿El PAN? ¿Plan Alimentario Nacional? No. Partido Autonomista Nacional. El PAN va a recurrir a todos los métodos para mantenerse en el poder. Fraude electoral, presiones militares, intervenciones federales, manejo discrecional de los fondos, ¿no? ¿Y quién sucede a Roca? Miguel Juárez Selman, concuñado de Roca, es gobernador de Córdoba y ferviente partidario del liberalismo económico. ¿Otro más? Otro más. Tiene unas frases muy reveladoras. No creo en el sufragio universal.
Consultar al pueblo, siempre cerrar, señores. El pueblo tiene opiniones turbias. Absolutamente, por supuesto. Ah, qué bien, ¿eh? Todo un demócrata el tipo. Un demócrata, exactamente. Por eso su régimen le decía el unicato. ¿Qué es el unicato? Era el jefe único del partido, el jefe único del país. Entre él y su gente manejaban todos los resortes del poder. Pibe, vení, ¿me das el qué diario puedo pedir? Y la prensa, por ejemplo. Dame la prensa. Gracias. Toma, cóbrate. ¿Qué mirás? Son buenos. Qué desconfiada la gente del siglo XIX. Y también, Mario. Jefe único de un partido, jefe único del Estado, centralizar la administración en su persona y disponiendo en su doble carácter de la unanimidad del Congreso, el pueblo tiene que esperarlo todo de lo que quiera y piense el presidente de la República. ¡Qué peligro! ¡Qué parecido a lo que hicieron los últimos presidentes argentinos! Mucho más de lo que vos te crees, Mario. Por aquella época se empiezan a complementar los negocios privados y los negocios públicos, ¿no? Funcionarios y políticos participan de los negocios y ricos empresarios se meten en política. Me suena. Estos grupos formados por empresarios, intermediarios, gestores, participan de cada compra, cada venta, cada licitación, haciendo grandes negocios a costa del Estado, por supuesto sin preocuparse por pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué me huelo que esto va a terminar para problemas? Sí, tenemos el olfato, ¿eh? Porque esto va a terminar en una de las peores crisis de la historia argentina, la crisis del 90. En 1887 se promulga la Ley de Bancos Garantidos, que le permite a cualquier banco emitir billetes con la condición de realizar un depósito en oro en el Tesoro Nacional, por el cual recibe una cantidad de bonos públicos que sirven de respaldo para los billetes emitidos. La idea era tener la suficiente cantidad de oro para hacer frente a los pagos de la deuda externa. Pero la medida dio lugar a una gran fiebre especulativa, porque muchos bancos que no disponían de oro comenzaron a vender bonos propios en el exterior para obtenerlo y poder emitir sus billetes. Es decir que, mientras el gobierno recibía oro del sistema bancario para pagar la deuda externa, los bancos se endeudaban en el exterior, aumentando la deuda externa aún más. Ahorristas intentan extraer sus depósitos de los bancos garantidos que presentan quiebras fraudulentas. Las acciones bursátiles comienzan a caer estrepitosamente y el gobierno se declara en cesación de pagos. Ya no puede afrontar la deuda externa. Bueno, basta. ¿Qué quilombo que es esto? Es igualito a lo que pasó en el 2001. Sí, la verdad que se parecen las dos crisis. Porque justo antes del crack del 90 hubo un aumento del consumo, un aumento del crédito bancario, se privatizan los servicios públicos y se importaba mucho más de lo que se exportaba, ¿no? Claro. Entonces, estos billetes pasaron a valer lo mismo que un patacón en el 2001. Sí, no valían nada, ¿no? Claro. Bueno, y aumenta la inflación, aumenta la desocupación y, por supuesto, la protesta de los trabajadores que querían que le pagaran en oro y no con estos papelitos pintados por los parásitos del poder. Pero mientras tanto, los parásitos estos, ¿qué hacían? Bueno, inventaban un país que no existía, un país que estaba lejos, muy lejos, ¿no? Para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, se llevó a cabo en París una exposición universal con stands de varios países del mundo. De acuerdo a la importancia del evento, los franceses decidieron construir la Torre Eiffel. A pesar del difícil momento que atravesaba el país, el gobierno argentino decidió participar con un stand de 1.600 metros cuadrados. A diferencia de los demás stands latinoamericanos, en el galardonado sitio argentino no hay ni rastros de la cultura aborigen nativa. Al terminar la exposición, la estructura de hierro de 890 toneladas fueron transportados a Buenos Aires en un barco que partió del puerto inglés de Liverpool. En 1893, la estructura se ubicó en la parte superior de lo que hoy es la Plaza San Martín. Tras los festejos del centenario de 1910, el pabellón fue ocupado por el Museo de Bellas Artes hasta 1932, cuando lo mandaron a desguace. Desde allí, fue vendido como chatarra. Años más tarde, una parte de la estructura original sería el galpón de una herrería en el barrio de Mataderos. Otra parte estaría enterrada en Palermo junto a unos galpones del gobierno de la ciudad. Lo demás, quién sabe. Finalmente, nuestro pabellón en la Expo de 1889 logró tener algo bien argentino: su destino. Ahora, ¿nadie se oponía al estado de las cosas? Sí, hubo un grupo que se opuso, pero más por interés personal que por patriotismo, por vocación de servicio. Era el grupo integrado por los roquistas y mitristas que se habían quedado afuera de los negocios de Selman. Para. ¿No había aunque sea un tipo decente que se opusiera al gobierno de Juárez Selman? Sí, muchos. Entre ellos uno que llamaba Leandro N. Alem. La conquista del desierto no fue más que una guerra de policía y nada más. Todos
Todos sabemos que momentos antes de morir, el doctor Alsina había tomado la determinación de avanzar más sobre el desierto, que el desbande de los indios había comenzado y que no tardarían demasiado en entregarse completamente. Alem, de familia rosista, peleó del lado de las provincias en Pavón y Cepeda, y también participó en la guerra contra el Paraguay. En 1869 se recibe de abogado y se convierte en defensor de pobres. En 1874 es elegido diputado nacional. Desde el Congreso es uno de los que se opone a la ley de premios, que establecía altas sumas de dinero para premiar a los cabecillas militares de la llamada conquista del desierto. Con esta ley de premios están forjando una escuela corruptora. Ahora el cumplimiento del deber es algo tan raro que merece premio. De esta manera, siguiendo esta escuela, es hombre honrado aquel que no hace dilapidaciones, aquel que no saca del bolsillo, y permítaseme esta frase vulgar, señor presidente, un reloj que no le pertenece. Para oponerse a Juárez Celman, en 1889, Bartolomé Mitre es uno de los creadores de la Unión Cívica. Se trata de un grupo político muy heterogéneo que considera al presidente corrupto e irresponsable. Falseado el voto público y cerrado por el fraude en los comicios electorales. El pueblo está excluido de la vida pública, expulsado del terreno de la Constitución. Solo le ha quedado el derecho de reunión y a su ejercicio apelo para hacer actos de presencia y de conciencia. Pero la Unión Cívica tendrá otro gran referente. Leandro Alem. Con él, la Unión Cívica denuncia a los negociados, habla de revolución para derribar al régimen ilegítimo, reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como que se cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional. ¿Quiénes son estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. Pero en cuanto a las finanzas públicas, la ven a la desastrosa situación a la que nos han traído. ¡Ale, presidente! No puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Gracias. No puede haber buena política si no se respetan los derechos. Para que haya buena política, hay que defender las industrias útiles y evitar la especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder. Pero, señores, esta buena política solo se hace si hay buena fe, si hay honestidad, si hay buenos ideales. Esta buena política se puede hacer en una palabra: si hay patriotismo. Gracias. Y reapareció Mitre, ya estamos todos. Y sí. Y en el mitin participaron unas 30.000 personas, una cifra nada despreciable para la época. Pero los objetivos de Alem y Mitre eran muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, los dos coincidían en querer expulsar a Juárez Celman, ¿no? Pero mientras Alem quería pureza administrativa y libertad de sufragio, Mitre, aliado con el roquismo, quería recuperar el poder para que todo siguiera como hasta entonces. ¿Y llegaron a algo? Sí, después de varios mitines la Unión Cívica se lanza a la acción directa. ¿Pero
¿Qué carajo está pasando? ¿Qué mierda pasa? ¡Empezó la revolución! ¡Fuera el traidor de Juárez Selman! ¡Viva Alem! ¿Qué mierda les pasa? ¿Pero a dónde mierda van? ¿A dónde vas vos? ¡A la revolución, hombre! ¿Qué sos, un activista ahora? ¿Qué activista? Ya nos acordaremos nosotros de ustedes cuando la revolución triunfe. Pero ¡qué barbaridad! La culpa es de ustedes que me hicieron contratar a un inmigrante, a un subversivo. Emiliano, tráeme la escoba. ¡Qué desastre! La que hoy conocemos como Plaza Lavalle fue hace poco más de un siglo el escenario de una revolución. El 26 de julio a las 4 de la mañana estallaría en ese lugar la Revolución del Parque. Alem y 400 militantes de su partido toman durante la noche el cuartel del Parque de Artillería. 2 horas más tarde, se sublevan 2 regimientos del cuartel de la Recoleta al mando del general Manuel Campos. A las 7 ya llegaron al cuartel del Parque todos los amotinados, entre ellos Marcelo T. de Alvear, Aristóbulo del Valle, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen, que sería presidente, y José Félix Uriburu, que lo derrocaría en 1930. A las 13 marchan desde Retiro las fuerzas represoras compuestas por 800 hombres al mando del general Nicolás Lavalle. A las 15 comienzan los combates. A las 8 del domingo 27, los combates recrudecen. Se llevan a cabo en 40 manzanas de la ciudad. Francotiradores disparan desde los techos. Los cadáveres esparcidos por las calles serán llevados desde allí directamente a la Chacarita. A las primeras horas del lunes 28, entra al cuartel una comisión mediadora integrada por Eduardo Madero, Eugenio Torkins, Benjamín Victorica y Luisa Espeña. Se pacta un armisticio provisional. Sin embargo, los rebeldes no logran comunicarse con la escuadra revolucionaria que está fondeada a 3 kilómetros del puerto y los buques comienzan a bombardear la ciudad. Hay 2 muertos más. El martes 29 a las 10 de la mañana, tras algunos combates aislados, la revolución termina con un saldo de 150 muertos. No derrocamos al gobierno para derrocar hombres y sustituirlos en el mando. Lo derrocamos para devolverlo al pueblo, a fin de que el pueblo pueda reconstituirlo sobre la base de la dignidad nacional. Entiendo, ¿por qué fracasa la revolución si Alem lo tenía todo tan bien armadito? Otro decisivo parece ser la actitud del general Campos, ¿no? Que toma una actitud defensiva permitiendo al gobierno recuperar la situación. ¿Por qué no me cierra del todo? Es probable que haya habido un acuerdo secreto entre Campos y Roca con la idea de derrocar a Selman y impedir a Gabés el ascenso de Alem, ¿no? Pero eso es un puñalazo por la espalda. Y sí, de esta forma el sector más conservador de la Unión Cívica, liderado por Mitre, logra derrocar a Selman y que asuma el vicepresidente Pellegrini. Pellegrini presidente. No. ¿Y cómo arranca eso? Bueno, poniendo condiciones. Pide que un grupo de estancieros, banqueros y comerciantes junten 15 millones de pesos para hacer frente a los compromisos externos. Señores, tenemos nuevo presidente, el doctor Carlos Pellegrini. Este país debe mucho al extranjero y está obligado a pagar. Sé que dicen por ahí que este gobierno no tendría cómo hacerlo, que es mejor suspenderlo. Eso es un gravísimo error. El día que dejemos de pagar esos servicios no seremos nada ni nadie. Por eso, me esforzaré en pagar puntualmente. Y si las rentas no alcanzan, pediré para vender los bienes de la nación. Y cuando no hubiese más, hasta pondré la bandera de remate en la mismísima Casa de Gobierno, carajo. ¡Así se habla, doctor! ¡Viva! ¡Viva! Al final, el Estado argentino se vendió más que el Código Da Vinci. Sí. Y otra vez los más humildes pagaron los patos rotos, ¿no? Porque, bueno, como siempre, Pellegrini aplica un plan de ajuste rigurosísimo, echa empleados públicos, reduce las obras públicas, rebaja salarios, jubilaciones, pensiones. Lo de siempre, nada nuevo. Sí. ¿Y con la Unión Cívica qué pasó? Un poco lo que se venía esperando, ¿no? La pelea entre Mitre y Alem lleva a la división de la Unión Cívica. Claro. El sector más conservador liderado por Mitre que la Unión Cívica Nacional. Que con ese partido no pasó nada. Y no.
Y el sector más revolucionario, liderado por Alem, fue la Unión Cívica Radical, que es el primer partido moderno de la Argentina. Con ese sí pasó algo. Sí. Concurrir a sostener dentro del funcionamiento legítimo de nuestras instituciones las libertades públicas en cualquier punto de la nación donde peligren. Levantar como bandera el libre ejercicio del sufragio sin intimidación y sin fraude. Alem jamás se aparta de los objetivos que le hicieron una figura muy popular, sobre todo entre la juventud. Sus dirigentes niegan la legitimidad del acuerdo entre mitristas y roquistas y deciden pasar a la resistencia. Entre 1891 y 1893 hay un duro debate en la Unión Cívica Radical. Un sector dice que mientras haya fraude no hay que participar de las elecciones y otro dice que no hay que abandonar la lucha electoral, ¿no? En 1892, con un fraude monumental, gana las elecciones Luis Sáenz Peña. Por supuesto, candidato Dimitri Roca. Un dúo temible. Sí. Enojado con sus pares y con sus finanzas totalmente invertidas en la causa, en 1893, Alem decide levantarse contra el régimen de Sáenz Peña. Esta vez, la revuelta radical encenderá focos en todo el país. En Rosario, el movimiento es dirigido por Lisandro de la Torre, quien con varios hombres armados toman la jefatura de policía y logran que la ciudad caiga en manos de los rebeldes. La rebelión se extiende a Santa Fe, donde expulsan a tiros a los roquistas y asumen el gobierno de la provincia. En Buenos Aires, la revolución es dirigida por Hipólito Yrigoyen, sobrino y mano derecha de Alem. Los rebeldes lo nombran gobernador de la provincia, pero este rechaza el puesto. Hay levantamientos también en Tucumán, San Luis, Corrientes y Catamarca. Los radicales levantándose en armas haciendo revoluciones. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Fue así. Los hechos toman una magnitud nunca imaginada por los dueños del poder. La Cámara de Diputados aprueba la intervención de la provincia, el ministro del Valle se reúne en La Plata con Yrigoyen, le advierte que ya no puede demorar más la represión y le ruega que evite un baño de sangre. Yrigoyen decide la disolución del gobierno revolucionario. Del Valle dice que el gobierno está dispuesto a reprimir hasta las últimas consecuencias. ¿Ah, sí? ¿Y con qué van a enfrentarnos? A ver, con leyes y discursos. Me falta lo más esencial, el apoyo del pueblo. Los que adhieren a la revolución en todas las provincias nos están pidiendo que lleguemos hasta el final. Que terminemos con el poder de los Roca y los Pellegrini de una vez y para siempre. Lo que Del Valle quiere es evitar una masacre. Me importa muy poco lo que quiera Del Valle. A ese también le sobran los discursos, pero le faltan huevos. Entonces, ¿qué quiere que hagamos, tío? Que ataquemos Buenos Aires inmediatamente. Hay muy pocas posibilidades de éxito. Esta es la oportunidad. No contamos con las fuerzas suficientes, tío. Buenos Aires no va a resistir una invasión, Hipólito. No subestime el poder de Roca y Pellegrini. ¿Pero qué poder, carajo? ¿Qué poder? ¿El de los burócratas? Las milicias provinciales acatan tu mando. Si soy yo el que manda, entonces, la respuesta es no. ¿Cómo puede ser tan cobarde? Cobarde, sí. Qué momento difícil para Alem. Sí, muy bravo, ¿no? Porque la revolución es derrotada, él es detenido, e Yrigoyen tiene que exiliarse en Montevideo. ¿Qué pasa? ¿Ya no era negocio estar al lado del tío revolucionario? Bueno, Alem dice que su sobrino Yrigoyen está dispuesto a transar con cualquiera con tal de lograr sus objetivos. Yrigoyen dice que su tío Alem es intransigente y personalista. Qué solo, ¿no?, que se queda don Leandro. Mucho más de lo que vos pensás. Esta carta se la escribió un amigo en 1895. Toma, léela. Los radicales conservadores se irán con don Bernardo de Yrigoyen. Otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. El 1 de julio de 1896, Leandro Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado por la corrupción del régimen, toma una decisión definitiva.
El 1 de julio de 1896, Leandro Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado por la corrupción del régimen, toma una decisión definitiva. Para vivir estéril, ¿Qué pasó? Páseme la... inútil y deprimido, preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué Virgen Santa? ¡Unas mesas! ¡Pónganos solo unas mesas! ¿Qué es esto? ¡Pónganos solo unas mesas! ¿Pero qué me traen? ¿Un muerto? No importa. Todavía el radicalismo puede hacer mucho. ¿Alem? Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. Deben consumarla. La muerte de Alem fue muy dura. Parece que no hay manera de oponerse al régimen. Sí, pero Alem dejó algo latente. Los radicales van a tener entonces la misión histórica de poner en jaque al modelo y lo van a terminar logrando. Y estas aguas, que parecen tranquilas, ya no lo van a estar tanto. Con la llegada de los inmigrantes, el poder, sin saberlo, estaba trayendo la rebelión. Hay un país que quisimos contar, el de los gauchos perseguidos, los soldados engrillados, el país de los territorios arrasados por ejércitos rapaces, el de los héroes silenciosos, las viudas, los huérfanos y los que solo tienen su cuerpo para ofrecer en el campo de batalla. Los protagonistas de esta historia pensaban que su vida era la vida del país, dejaron su huella en cada episodio que les tocó vivir. A finales del siglo XIX ya no habrá intelectuales detentando el poder. Tal vez porque no hacían falta. Ahora habrá un Estado operado por hombres grises e inescrupulosos que muchas veces confundieron al país con un club privado. Pero aquel disparo en la oscuridad del carruaje de Alem no marcaba el final de un intento aislado. Era más bien el llamado a un futuro diferente, el de los radicales enérgicos que no habrían de pasarse la vida velando a su líder suicidado, el de los socialistas y anarquistas que no vendrían desde Europa para asistir callados a un espectáculo de injusticias y abusos. La única certeza en aquella Argentina es que el siglo XX traerá cambios impostergables. El voto, las luchas sindicales, los derechos de la mujer, el avance incontenible de la participación popular y la justicia social serán muy pronto datos imposibles de ocultar. Esta historia surge a cada paso para escapar de los manuales, y serán muchas manos, infinitas, las que la van a escribir. Una historia urgente, contradictoria, a veces incómoda, pero siempre nuestra historia argentina.